Venezuela, ¿asesinato o suicidio? En medio de fuertes reclamos de la oposición, el cuerpo del concejal Fernando Albán está siendo velado y recibiendo homenajes post-mortem. Primero estuvo en la Asamblea Nacional y luego fue llevado a la Universidad Central de Venezuela. La Fiscalía afirmó que Albán perdió la vida al lanzarse desde el 10º piso del baño del Servicio de Inteligencia SEBIN, donde estaba detenido. La Asamblea Nacional de mayoría opositora rechazó la versión del suicidio y pidió a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos que investiguen su muerte. Además, el constitucionalista José Vicente Haro revela en conclusiones las condiciones de su reciente secuestro. Venezuela es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAlbán. El hashtag es ConcluAlbán, numeral ConcluAlbán. Ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, ConcluAlbán. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluAlbán, la etiqueta. La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el gobierno estadounidense, cancillerías de varias partes del mundo y el Parlamento venezolano de mayoría opositora reclaman investigaciones independientes para esclarecer los hechos en torno al fallecimiento del concejal opositor Fernando Albán, quien según las autoridades venezolanas se suicidó saltando desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, Caracas, el SEBIN por sus siglas, el lugar precisamente donde estaba recluido. Según la información presentada por el fiscal general Tarek William Saab, Fernando Albán estaba en proceso de traslado a tribunales cuando pidió ir al baño. Y desde ahí habría saltado. Esto fue lo que dijo Saab, escuche. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Las causas por las cuales lo hizo, efectivamente vamos a esclarecerlas, las vamos a investigar en todas sus magnitudes. Albán tenía menos de 3 días recluido. De acuerdo con voceros opositores, fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Maiquetía, esto a las afueras de Caracas, cuando regresaba a Venezuela desde Estados Unidos, donde había participado en reuniones sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela. Las autoridades venezolanas lo acusan de estar implicado en un atentado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto, el de los drones. ¿Se acuerda usted, no? Bueno, sectores opositores en Venezuela rechazan esta hipótesis de un suicidio. Por el contrario, argumentan que Albán habría sido asesinado. CNN no puede confirmar los señalamientos de manera independiente y los esfuerzos para contactar a las autoridades, para variar, no han tenido éxito. No hemos tenido respuesta de las autoridades para esclarecer estos hechos. Voy hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más información acerca de eso. Kay, te saludo. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Fernando. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes que el concejal opositor Fernando Albán se suicidó al lanzarse al vacío desde el 10º piso del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, Caracas. Sin embargo, un grupo de expertos consultados por CNN difieren con la versión preliminar y aseguran que la hipótesis es improbable, por no decir imposible. ¿Quiénes son estos expertos? Hablamos de un arquitecto familiarizado con la remodelación del edificio, 3 exprisioneros y 2 abogados que han pasado decenas de horas dentro de esta sede atendiendo a sus defendidos. Ellos explican que el edificio, ubicado en una zona transitada y comercial de Caracas, tiene 12 pisos, una mezanine y 5 sótanos. En los pisos superiores están los laboratorios de inteligencia del SEBIN, las áreas administrativas y los despachos. En el sótano más profundo, el número 5, está el área conocida como la tumba, que es un conjunto de 7 celdas pequeñas, frías y unicolores, donde se han recluido a varios políticos emblemáticos opositores. Allí, en esa zona exactamente, estaba retenido el concejal Albán.
Según la versión del gobierno, el supuesto suicidio ocurrió cuando Albán iba a ser trasladado a unos tribunales y pidió utilizar el baño. Pero ¿cómo funcionan esos procesos de traslado? Desde el sótano 5, el prisionero es escoltado por al menos 2 funcionarios y suben hasta el sótano número 1 utilizando un ascensor o unas escaleras. En ese sótano, dicen los arquitectos, queda un estacionamiento donde estarían ubicadas las patrullas de traslado. Si un prisionero en ese proceso pide utilizar el baño, dicen los abogados consultados que también han utilizado esos mismos baños, que hay 2 opciones. La primera es utilizar el baño que está en el sótano 5 cerca a los calabozos, los cuales no tienen ningún tipo de ventanas, o utilizar los baños cercanos a los ascensores en planta baja cuyas ventanas tienen un espacio de 35 a 40 centímetros, es decir, son bastante pequeñas. Por eso no entienden por qué Albán habría tenido que utilizar un baño del piso 10. Además, explican que para acceder a ese piso se necesitan tarjetas magnéticas autorizadas, por lo que un funcionario de alto rango tendría que haberlo acompañado o custodiado. Por último, Fernando, los exprisioneros consultados aseguran que ellos jamás tuvieron acceso a los pisos superiores y que creen que Albán habría sido víctima de tortura. Ellos mismos denuncian haber sido torturados en esa sede con sesiones de asfixia y descargas eléctricas, aunque CNN no puede confirmar esto de forma independiente, aunque sí recordamos que hay reportes de Human Rights Watch y de la OEA que han advertido sobre prácticas inhumanas en los calabozos del SEBIN. Como tú mencionabas hace un momento, hemos llamado y también enviado mensajes directos al fiscal general Tarek William Saab para obtener su reacción a estos señalamientos, pero hasta ahora no nos ha respondido, Fernando. Pues vamos a ver si nos responde Kay. Lo cierto es que aquí hay otros elementos muy importantes, que no solamente es el acta de defunción, sino que se haga precisamente pues el estudio científico pertinente a través de una autopsia para determinar las causas de la muerte como tal. Una cosa es el certificado y la versión que pueda dar un gobierno, y otra cosa son los hechos científicos que determinan el por qué una persona ha muerto. Y eso todavía no lo tienen los familiares hasta el momento en que nos comunicamos con ellos, al igual que sus abogados. Eso aún no lo tienes. Es la única forma de poder comprobar lo que dice el gobierno. Gracias, Kay. Estamos al pendiente. Fernando. Te saludo allá en Atlanta. Buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN. En Twitter, así la encuentra. Vamos a hablar de este trágico caso con alguien que se puede considerar protagonista por la cercanía con Albán. Está conmigo Ramón Alfredo Aguilar, es abogado y vocero de la familia Albán. Aguilar también era compadre 3 veces, triple, del concejal Fernando Albán y amigo desde hace 28 años. Ramón, primero, mi más sentido pésame por esta terrible pérdida, mi solidaridad con ustedes y con los familiares al igual. Buenas noches, Fernando, muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista en un momento tan difícil. Ramón, quiero yo entender cuándo fue la última vez, y nuestra audiencia, que viste al concejal, que viste a Fernando. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Por solicitud de Fernando, yo fui incluido en su defensa. Yo no soy abogado penalista, soy abogado procesalista, soy profesor universitario, pero no me dedico al área penal. Sin embargo, fui incluido en su defensa porque él personalmente solicitó mi presencia como abogado. Asistí con 2 abogados penalistas designados por el Partido Primero Justicia y nos trasladamos a los tribunales el día domingo, y él fue trasladado para ser impuesto de su orden de aprehensión, y allí nos juramentamos como abogados y tuvimos la oportunidad de hablar con él personalmente. Tuvieron la oportunidad de hablar con él personalmente. Estamos hablando del día previo a esta trágica noticia. Ramón, ¿de qué hablaron y cómo lo sentiste emocionalmente? ¿Qué cosas hablaste con él? ¿Cómo se comportaba? ¿Era el mismo Fernando de siempre? Danos un poco más de profundidad en ese encuentro.
Fernando es un hombre de fe, primero que todo. Fernando era un hombre con profundas creencias religiosas. Era el presidente de la Comisión de Culto del Consejo Libertador, del Consejo del Municipio Libertador. Cuando lo vimos, por supuesto, se veía un poco cansado porque había pasado la noche detenido, había sido llevado preso desde el día anterior, en horas del mediodía, cuando regresaba de un viaje. Sin embargo, le preguntamos que si había sido maltratado, nos dijo que no, que se había sido torturado, nos dijo que no. Que cómo se sentía, si había dormido, me dijo que había dormido poco, pero que si había podido dormir algo en una colchoneta que le facilitaron. Y inmediatamente conversamos con él sobre su defensa. Él estaba consciente completamente de que es inocente y que se trataba de un juicio de naturaleza eminentemente política, y estaba preparando su defensa. Inmediatamente nos dio instrucciones. Él se ve que había pensado bien su situación, sabía que se enfrentaba a un proceso que podía ser largo, pero inmediatamente nos dio mandamientos para sus compañeros de Primero Justicia, que nos indicó qué diputados quería que lo apoyaran, que hicieran la vocería, nos pidió que habláramos con su familia para que estos no intervinieran en asuntos políticos ni en declaraciones a la prensa. Me pidió a mí personalmente que me comunicara con su esposa para hacer unas peticiones de tipo personal, entre ellas que la vida continuaba y que tenían que seguir con sus mismos proyectos y que tuviera fe, porque él sentía que este mal momento iba a servir en algo para contribuir a la mejora de la situación política o de los cambios políticos que él esperaba para Venezuela. Era un hombre que no se iba a suicidar, no era un hombre abatido. Estaba, por supuesto, preocupado, pero no era un hombre abatido, no era un hombre rendido. Era el Albán de siempre, no, por supuesto, con su alegría típica, pero sí era el hombre analítico, el hombre sereno, el hombre que tenía fe en Dios y el hombre que sabía que iba a enfrentar una situación y que tenía en su mente los mecanismos para enfrentar esa situación. Los mecanismos políticos, sus amigos, su familia y su fe. Ramón Alfredo, lo que me estás diciendo, para ponerlo en perspectiva y resumirlo un poco, es: Fernando estaba con la disposición de defenderse, Fernando estaba firme, no estaba deprimido, en ningún momento habló de nada que no tuviera que ver, sino en la proyección de un futuro para solucionar la situación. Nunca escuchaste de su voz el terminar o pensar terminar con su vida, sino todo lo contrario. Estaba firme y viendo hacia adelante para salir legalmente de la situación en la que se encontraba. En lo absoluto. Completamente cuerdo, completamente ubicado de su situación, claro de su situación y, como te dije, con planes en la cabeza. Él fue el que dirigió la reunión con los abogados. Él fue el que nos dio instrucciones. Él fue el que nos hizo planteamientos. Él tenía su defensa porque él sabía que él era inocente, pero además tenía fe. Te repito, Fernando era un hombre cristiano, profundamente creyente, y tenía fe en que iba a salir bien de este proceso. Estaba claro de que venían situaciones difíciles porque uno de los otros indiciados, el diputado Juan Requesén, tiene 60 días prácticamente secuestrado o incomunicado. Sin embargo, a él, posiblemente por la intervención del cardenal, que hizo un pronunciamiento público, y de la iglesia, a él lo trasladaron a tiempo, no lo ocultaron y lo llevaron al tribunal en los plazos de ley. Y él estaba preparado para enfrentar, como te dije, los cuestionamientos, porque no existía ni existe ninguna vinculación entre Fernando Albán y el supuesto atentado o magnicidio y los otros delitos que se le querían imputar. Ahora, esto es muy importante. Cuando estuviste con Fernando Albán, cuando estuvieron con Fernando, ¿cómo lo viste? Primero, físicamente, si pudiste detectar algún tipo de señas de violencia o maltrato, primero. Segundo, ¿él les habló en algún momento de cómo estaba siendo tratado en su detención? ¿Hablaron acerca de esto? ¿Pudiste ver algo físicamente en él o les platicó algo de lo que ocurría? Sí,
Él estaba bien físicamente, solo se veía visiblemente cansado, agotado. Por eso le pregunté que si había podido dormir, me respondió que poco, pero que si había dormido algo. Me dijo que no había sido maltratado, que ni siquiera le habían dicho malas palabras, pero que sí le insistieron persistentemente en que la única forma en que él podía salir de esto era acusando a otros dirigentes políticos de mayor rango, específicamente al señor Julio Borges, que es el presidente del partido y quien se encuentra en el exilio. La presión iba dirigida le estaban dando... hacia que él señalara la supuesta responsabilidad de Julio Borges. A lo cual él, por supuesto, se negó por ser un hecho falso. Ok, perfecto. Para entenderlo bien, le estaban proponiendo, vamos a decirlo así, una salida si él declaraba en contra de Julio Borges para involucrarlo. ¿Es esto lo que me estás diciendo? Eso fue lo que él nos manifestó a sus abogados. Bien, voy a marcar una pausa, Ramón Alfredo, para regresar, porque hay aquí un tema pendiente. Estaba yo hablándolo con Key hace un momento. Es precisamente la autopsia y el determinar cómo, cuándo y por qué es que murió Fernando Albán, lejos de cualquier declaración oficial o extraoficial. Sin embargo, pareciera que hasta el momento, me corregirás después si no es así, hasta el momento no hay un reporte científico de una autopsia, primero. Segundo, se está pensando incluso en exhumar, durante el día se habló de esto, exhumar el cuerpo para poder entonces practicar precisamente una autopsia que científicamente determine cómo fue que murió Fernando Albán. Voy a hacer una pausa, regreso y hablamos de esto con Ramón Alfredo Aguilar. Es representante legal, además de amigo y compadre por partida triple 3 veces del fallecido concejal Fernando Albán. Mientras tanto, ahí en casa le ofrezco nuestras plataformas digitales, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla. Ahí están contenidos de los programas anteriores de Conclusiones. Donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si le da clic ahí se suma, a nosotros nos gusta. Y bueno, es para usted finalmente, ¿no? Todo el contenido que hay ahí. ConcluAlbán, esa es la etiqueta, el hashtag es ConcluAlbán. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluAlbán. La etiqueta que estamos utilizando. Ya regreso con Venezuela. ¿Asesinato o suicidio? Naciones Unidas, la Unión Europea, el gobierno estadounidense exigen investigación independiente por la muerte del concejal Fernando Albán. Soy Gabriela Matute Urdaneta en Atlanta. Somos CNN. Continuamos con Ramón Alfredo Aguilar, es representante legal, vocero de la familia Albán, era compadre por partida triple del concejal Fernando Albán. Y le estaba yo preguntando antes de la pausa, Ramón Alfredo, en las últimas declaraciones que leía de Joel García, que es abogado del concejal, dice que no ha recibido el informe de la autopsia de su cadáver. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Tienen ya información acerca de la autopsia o no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué está pasando con este tema? A los fines de entregar el cadáver para su inhumación y para los actos velatorios, solamente se entrega un documento, nos entregaron un documento que es la certificación de la muerte, donde se habla de unas causas, politraumatismo, unos términos médicos, pero no hay una experticia completa. Es importante señalar que no ha existido, o por lo menos no tenemos conocimientos de una investigación formal. En Venezuela existe otra policía, que es la policía científica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es la que se encarga de las investigaciones de tipo ordinario. No sabemos si este cuerpo ha iniciado una investigación. Por otra parte, la Fiscalía General de la República es la responsable de hacer las averiguaciones. Y parece muy apresurado que el fiscal general dé un pronunciamiento diciendo que se trata de un suicidio cuando no se ha hecho ningún tipo de investigación. Esto es un prejuzgamiento indebido, ilícito, por parte de la Fiscalía. La Fiscalía primero debe investigar, el cuerpo especializado debe investigar y luego llegarse a una conclusión.
Sí, esto es muy importante entender, el CICPC. Es muy importante entender también que ya las Naciones Unidas han hablado, Rabina Shamdasani, que es la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas, han hablado de que llevarán a cabo una investigación acerca de la muerte del concejal Fernando Albán. Importante entender aquí si de alguna forma están buscando los familiares o estarán buscando ustedes que haya una persona no dependiente del CICPC, de la Policía Científica, para llevar a cabo no solo la investigación, sino también resultados de una autopsia. Es decir, si están buscando apoyo de algún organismo para que se dé una autopsia independiente, que no tenga que existir vinculación con los cuerpos del Estado. Precisamente parte de mi presencia aquí contigo es hacer esa solicitud, porque hay un solo cuerpo científico, hay un solo gobierno y son sesgadas o son muy pocas las posibilidades que tenemos a un verdadero acceso a una investigación independiente. Ojalá esos organismos internacionales puedan intervenir, puedan influir para que se verifique esa investigación independiente. Yo quiero decirte, Fernando, que Fernando Albán era un hombre de familia. Fernando Albán era un hombre que los domingos hacía un programa que se llamaba La Olla Solidaria, donde se hacían unas gigantescas pailas de sopa para darle a los indigentes y a los pobres. Fernando Albán trabajaba en el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Era un hombre de paz, era un hombre de bienestar. Fernando era un hombre de familia. Fernando no iba a dejar solo a sus hijos, a su esposa, a su familia, ni iba a dejar su trabajo como concejal. De hecho, él vino a Venezuela, volvió a Venezuela de sus vacaciones porque quería hacer una entrega formal de su cargo como concejal, porque ya vienen unas nuevas elecciones donde el partido donde él milita no podía participar. Él, es decir, era un hombre responsable, era un hombre que quería el bienestar de los demás y que en mi convicción como ser humano, más que como abogado, mi convicción como ser humano es que Fernando Albán no tenía la disposición de suicidarse. Soy abogado y no puedo señalar a nadie ni inculpar a nadie, pero sí creo que tengo el derecho, como su hermano que soy, como su compadre, como su amigo y como su abogado, y como miembro que me siento de su familia, de pedir una investigación y una intervención de los organismos internacionales que puedan coadyuvar con esto, de los organismos de derechos humanos, de las ONG, que puedan trabajar en esto y presionar para que se haga una investigación independiente y que se borre la opacidad que haya en torno a este caso. Se han dicho muchas cosas, pero son cosas que llaman la atención y que tienen sentido. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un sujeto, una persona que supuestamente participó en un intento de magnicidio, sea libre para ir a un baño donde hay supuestamente una ventana? Esto no tiene mucho sentido, sobre todo cuando está apresado en la policía más severa, en la policía política, en la policía con más detenidos en este momento. Hay mucha opacidad, hay muchas zonas grises, hay muchas dudas. Además, un hombre que apenas tenía 2 días detenido, que había ya hablado con sus abogados, que se preparaba para ir de nuevo al tribunal a dar su primera declaración formal, no pareciera tener sentido que tome una decisión de esta naturaleza. Por eso pedimos a través de tu persona y a través de otros medios esto, que se haga una investigación seria. Incluso se lo pedimos al propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, porque ellos son un organismo técnico que tiene la capacidad para hacer estas investigaciones. Y no, bueno, también hay que considerar algo, aquí es el valor, en este caso, del detenido, ¿no? Es un presunto intento de magnicidio del que se le estaba acusando. Difícilmente alguien a quien señalan como cómplice de intentar asesinar a un presidente va a estar solo en una sala de baño. Digo, en una reflexión, no sé, a lo mejor sí. Pero vaya, suena muy extraño. Déjame preguntarte ya ya está la petición hecha, Ramón Alfredo, ya la escucharon, te digo, la ONU va a investigar, precisamente están esperando la respuesta del gobierno de Venezuela, obviamente, para que les den acceso para investigar el caso de Fernando y también el caso de muchos otros
personas que se tienen que investigar en el tema de derechos humanos. Pero hay dos declaraciones muy contundentes que a mí me llamaron la atención el día de hoy. Una es de Juan Miguel Mateos, que es diputado de la Asamblea Nacional. Él asegura que lo torturaron de tres maneras: asfixia mecánica con una bolsa en la cara, por inmersión en un barril de agua y con electricidad, y que en eso perdió la vida. Te repito, esto lo dice Juan Miguel Mateos, diputado de la Asamblea Nacional. Yo no puedo confirmarlo de manera independiente de ninguna forma. Pero también escuché a la exfiscal Luisa Ortega Díaz decir lo mismo, que lo bolsearon, usando este término, tal cual lo dijo Luisa Ortega Díaz, lo bolsearon, que es prácticamente pues asfixia por una bolsa en la cabeza. ¿Qué saben acerca de estas declaraciones que han hecho tanto Luisa Ortega como Juan Miguel Mateos, el diputado de la Asamblea Nacional? Como te dije, yo soy abogado, soy persona que creo en los expedientes, que creo en los procesos, que creo en la ley. La Constitución de Venezuela, en su artículo 43, claramente señala que el Estado es responsable de las personas que se encuentran bajo su custodia o detención. Es decir, la propia Constitución, de una manera objetiva, dice el Estado es el responsable. Eso significa que el Estado tiene que aclarar, que el Estado tiene que responder, que el Estado tiene que indemnizar, que el Estado tiene que buscar los culpables, que el Estado tiene que buscar los correctivos. Juan Miguel Mateos es un diputado de la Asamblea Nacional. Si está diciendo esto es porque tiene algún elemento de convicción para eso. La fiscal Ortega Díaz es la fiscal legítima que debería estar en el cargo. Y si ella tiene alguna información, pues también tiene que aportarla. Ellos son funcionarios públicos también. Ellos también tienen un compromiso con la nación. Pero lamentablemente pareciera que tienen ese compromiso, tienen una investidura, pero no tienen las herramientas, parecieran no tener actualmente las herramientas para que funcione el Estado de Derecho, que precisamente lo que quería Fernando Albán y por lo que luchaba día a día Fernando Albán, por un Estado de Derecho. Dijiste algo muy importante. Si están estas declaraciones por parte de Juan Miguel Mateos y por parte de Luisa Ortega Díaz, y tienen elemento de prueba para sustentar lo dicho, tienen que hacerlo público, tienen que darlo a conocer, tienen que presentarlo como elemento de prueba, tienen que inmediatamente proceder legalmente para que se abra una investigación señalando a los presuntos o posibles responsables. De ser posible que sustenten lo que han dicho, vamos a ver si esto es así. La petición está hecha a Ramón Alfredo Aguilar, pide una investigación independiente, pide que se pueda llevar a cabo un examen formal, científico, de la autopsia y determinar las causas de la muerte para poder salir con claridad de este trágico acontecimiento. Ramón Alfredo Aguilar, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista en un momento tan difícil. De nueva cuenta, mi más sentido pésame a la familia, a todos ustedes y mi solidaridad por este terrible hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias por tu espacio. Como sabes, acá está muy sesgada la información, el manejo de la información, pero personas como tú que desde el extranjero nos ayudan van a formar parte de los agradecimientos que algún día podremos dar cuando logremos recuperar el Estado de Derecho, cuando tengamos una prensa libre y cuando tengamos instituciones que impidan que nunca más vuelva a ocurrir hechos como esta trágica muerte, como esta gran pérdida que tenemos la familia y los venezolanos y la democracia venezolana con la extinción y la sensible fallecimiento de nuestro hermano Fernando Albán, un hombre de paz, un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre de trabajo, un luchador social. Pues gracias por tus palabras, no hace falta, siempre se los digo, solo hacemos nuestro trabajo y esto es lo que tenemos que hacer. Mi más sentido pésame de nueva cuenta. Voy a hacer una pausa. Gracias, una pausa, regreso. Vamos a seguir con Venezuela. La cosa está muy difícil. Alguien que está aquí con nosotros desde ayer estuvo contando lo que le ocurrió. Y afortunadamente lo puede contar. Es mi muy estimado José Vicente Haro, es abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Más de 30 horas en cautiverio y agonía. Pero él no está seguro que haya sido un secuestro, o un secuestro de tipo político. Ya regreso para hablar con él.
El día de ayer quedó pendiente continuar la charla con José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Aquí, en conclusiones, habla por primera vez de su secuestro, un secuestro de 30 horas o más de 30 horas, en el que lo tuvieron encapuchado, era un grupo tipo comando, armados, le hacían preguntas de tipo político, se referían a las declaraciones que habría hecho él en el pasado, le pusieron una granada de fragmentación en la mano, y para José Vicente Haro, pues tiene la suerte de contarlo. Yo sé que suena muy feo decirlo, pero tiene la suerte de contarlo. Él mismo lo ve así. Y le quiero dar de nueva cuenta la bienvenida a José Vicente. Ayer escuchábamos parte de tu narración, ha causado pues mucho enojo también. José Vicente, gracias por hacerlo aquí, gracias por confiar en nosotros. Quiero preguntarte, antes que otra cosa, después de haber denunciado tu secuestro ayer aquí en Conclusiones, ¿las cosas están bien? ¿Todo ha estado normal? ¿O hay algo que quieras comentarnos? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. De nuevo, gracias por la confianza, por el apoyo y por la solidaridad con el caso de Venezuela, con el caso del concejal Albán, lamentablemente fallecido, y con mi situación, que como tú referías, en comparación con el lamentable hecho ocurrido con el señor Albán, yo tengo en este momento la suerte, gracias a Dios, de estar vivo. Y desde el día de ayer hasta hoy, debido a las medidas de seguridad que estoy teniendo, que estoy guardando, no he sufrido mayor percance, pero sí te digo con medidas de seguridad muy estrictas, incluso en el tema de comunicaciones, para evitar pues cualquier incidente parecido a lo que me ocurrió o peor al que ya me sucedió. José Vicente, a veces es muy difícil hablar de estos temas, pero es muy importante, tú lo sabes, a veces se tiene que ser muy específico para que entienda la gente el terror que se puede infligir a una persona y el trauma que se le puede ocasionar. Y la pregunta que te voy a hacer es dura, pero sé que estás dispuesto a responderla, por eso es que la hago. En algún momento en el que buscaban amedrentarte, ¿amenazaron con violarte o intentaron hacerlo? Efectivamente, tal como ya informé incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un momento entre las tantas, vamos a decir, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes o agresiones durante mi privación, mi secuestro o mi cautiverio. Me desnudaron, me llevaron a lo que sentí era un cuarto contiguo al lugar donde me tenían sentado, y en ese momento me amarraron, me agarraron las manos, los brazos, me sometieron por los brazos, por las manos, siempre con el rostro cubierto, la cabeza cubierta, con lo que ellos, los objetos que utilizaron para cubrírmela y que mantuvieron pues siempre en mi cabeza durante todo el cautiverio. Y luego también agarraron y me sometieron por las piernas y me amenazaron directamente, me dijeron que iban a introducirme un palo que me me rozaron por la espalda, que me lo iban a introducir por el ano, así lo digo textual y literalmente. En ese momento, siguiendo una disciplina psicológica muy, muy, muy difícil, no es fácil contarlo y mucho menos vivirlo. Pero en ese momento sabía, porque conozco, porque he llevado casos de torturados y de personas, expresos políticos, personas que a Dios gracias ya están en el exilio, que están bien, que pasaron por esa situación, que pasaron por una violación de esa naturaleza,
conozco que ese es uno de los métodos de tortura de los órganos de seguridad del Estado venezolano en estos momentos. Me preparé para lo peor, incluso mentalmente me preparé para la muerte, te lo tengo que decir francamente. Yo estaba preparado para lo peor, pero no rogué, no supliqué, no expresé nada en absoluto. Y lo que recibía y oía era amenazas, insultos, burlas y descalificaciones. Y luego inmediatamente me reafirmaron que me iban a violar, y querían que yo dijera algo. Al ver que yo no decía nada y yo mentalmente me estaba preparando para lo peor, lo que recibí fue un duro golpe con el palo, el objeto que yo sentí que me pasaron por la espalda previamente durante las amenazas. Duro golpe en la parte de la espalda donde están las costillas, que todavía me duele, por cierto, bastante. En esa parte, un duro golpe y fue, bueno, un momento bastante crítico. Fue un momento duro. Contarlo no es fácil, pero sí te digo, es una situación que conozco, es un método de tortura que sistemáticamente utiliza, entre otros cuerpos de seguridad, por ejemplo, el SEBIN, la misma contrainteligencia militar, el FAES, entre otros organismos, para precisamente buscar que una persona haga una afirmación o diga algo que no se corresponde con la realidad. José Vicente, ¿puedo marcar una pausa para tomar un respiro, para darte un respiro, para darme un respiro también? Y regreso para seguir esta charla contigo, un testimonio durísimo, que espero nuestra audiencia esté entendiendo. El ponerse en los zapatos de José Vicente Haro, en ese momento, el prepararse para la muerte si fuera necesario. Este es un caso de otros más que tienen historias parecidas. Esto no es una película. Esta es la vida real. José Vicente hoy está aquí y con esta fortaleza y este valor cuenta el momento más terrible y oscuro que tal vez haya vivido en su secuestro. No hay que tomarlo a la ligera. Hago una pausa y regreso. Vamos al centro de la historia. ¿Listos para entrar en este lugar? Al corazón de la experiencia humana. De este a oeste. Un lugar de tensión. Las calles siguen siendo protagonistas. De norte a sur. Washington. Aquí en Río. Asunción. La cobertura global que tú necesitas en un solo lugar. CNN. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta, y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos más exitosos de nuestra región. El sábado, descubre el secreto del éxito de la compañía de accesorios líder en América Latina. Conoce al argentino que con su invento revolucionó la medicina vascular. Y entérate de cómo se produce la yerba mate con cannabis, bastante apetecida en Uruguay. Acompáñame en Mercado Sur, el sábado, en CNN. Este es nuestro mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego.
Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro mundo, el domingo, en CNN. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. CNN te invita a descubrir el mundo de los deportes desde todos sus ángulos. Revivamos juntos los grandes momentos que dejan huella en la historia deportiva. Descubre. Inspírate. Participa. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN. De lunes a viernes, sigue a Patricia Ramos en Realidades en Contexto. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto. Somos CNN. Estoy de vuelta con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, quien ha dado la voz de alerta por lo que vivió, lo que sobrevivió, diría yo. Hay muchos comentarios de solidaridad de José Vicente. Quiero que lo sepas a través de las redes sociales para tu persona. Respeto, admiración, agradecimiento por tu testimonio, valentía, dignidad, aprecio, tu lucha por los derechos humanos. Y mucha gente dice lo mismo, ¿no? Afortunadamente está vivo, pese al horror. José Vicente, cuando tú haces una reflexión, que quiero subrayarlo, la disciplina mental de José Vicente Haro para poder registrar todo lo que nos ha contado entre ayer y hoy, cuando nos dice que esta gente que lo secuestró parecía le reportaban a alguien más, que hacían preguntas completamente enfocadas a temas políticos y declaraciones del pasado de José Vicente Haro. Con todos estos elementos que recabaste, con esta disciplina psicológica que lograste sacar avante a pesar de los pesares, ¿qué crees tú que fue, José Vicente? ¿Fue un secuestro por dinero? ¿Fue un secuestro político? ¿Qué sacas a colación de toda la situación, José Vicente? Fernando, como te lo comentaba, ya he notificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator encargado del el tema de defensores de derechos humanos en el sistema interamericano, y allí oficialmente he señalado los hechos y circunstancias del caso. Esos hechos y circunstancias del caso, por todo la secuencia que he descrito, que he narrado en esa notificación formal hecha a la comisión, me llevan a la conclusión, sin duda, de que el móvil fue político, fue un secuestro político, que trataron al final de disfrazar de alguna forma como una especie de secuestro por dinero. En algún momento, en alguna circunstancia, alguna de las órdenes de las personas con las que yo escuchaba y alcanzaba a escuchar, cuando incluso en esa disciplina mental me hacía el dormido, estando sentado en una posición muy incómoda y apremiante, lograba escuchar, oír cómo reportaban a 3 personas en particular, con 3 alias específicos, y de eso pude sacar la conclusión de que eran quienes daban las órdenes, que mis captores, las personas, el grupo comando que me tenía, lo que hacía era seguir órdenes e instrucciones. Hubo varios intentos de ejecutarme
porque varias veces me sacaron para ello y me dijeron varias veces, estás muerto. Y yo, por eso, siempre me mantuve preparado mentalmente para la muerte. Lo debo decir y repetir. Preparado con una disciplina mental compleja, pero tratando de escuchar con mis sentidos, con el oído, tratando de no quebrarme, no estar dormido. Y claramente observaba cómo las instrucciones que recibían llevaron en algún momento a transformar el asunto, a darle un viraje al asunto como si fuera un secuestro por dinero, por cuestiones económicas. Las preguntas que me hicieron fueron de carácter político, algunas relacionadas con declaraciones que en el pasado di sobre violaciones de derechos humanos y temas relacionados con la corresponsabilidad del ministro Reverol sobre eso. Y también se me preguntó, por ejemplo, sobre temas relacionados con la inmunidad parlamentaria en el caso venezolano, entre otros temas. José Vicente, muchas gracias por haber compartido esto. Al mismo tiempo, queríamos hacerlo para dar a conocer tu historia y elevar el perfil. De nueva cuenta, el tiempo se me ha terminado, pero desde aquí te mando un abrazo, hermano. Estoy agradecido de que sigas aquí con nosotros, agradecido de que esté hablando contigo y sumamente conmovido por todo esto. Te mando abrazo y fuerza para superarlo, José Vicente. Me tengo que ir. Gracias por todo. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por el apoyo y la solidaridad siempre con Venezuela y con nosotros. Haciendo mi trabajo. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, nos acompaña y su testimonio. Ya regreso. Aprender del juego. Lo veo mañana. Gracias. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana.